la recibo una vez más a la editora de Feminismos de la Diaria, Stephanie Demilchian, que ante un nuevo 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, con convocatorias a movilizaciones una vez más en distintos lugares del país y también, por supuesto, en Montevideo, va a abordar precisamente ese asunto. ¿Cómo te va, Tefa? ¿Cómo estás, Martín? Buen día. Bueno, ¿cuáles son las principales convocatorias de las organizaciones para este 8 de marzo? Bueno, lo primero que quiero destacar es que, a diferencia de otros años, que ha habido distintas convocatorias y distintos recorridos en Montevideo, este año hay una marcha principal, un recorrido solo, que va a ser desde la Plaza Independencia, a partir de las 18 horas, hasta la explanada de la Universidad de la República. La convocatoria más grande, digamos, es la que hace Vía al 8M, que es una plataforma integrada por una veintena de colectivos y organizaciones feministas, que hace esta convocatoria, de nuevo, a convocar en realidad a las 17 horas en Plaza Independencia para arrancar a marchar a las 18 hasta la UDELAR. La consigna elegida por Vía al 8M este año es 8M, acción feminista antiimperialista por la soberanía de los pueblos no pasarán. Ahora, cada colectivo que integra Vía al 8M está haciendo su convocatoria adaptando esa consigna general, digamos, a sus intereses, reclamos, reivindicaciones, etc. Otras convocatorias de otros colectivos, es decir, no todos los colectivos convocan a empezar a marchar en la Plaza Independencia, sino que se suman en otros puntos de 18 de julio, pero siempre en el mismo recorrido, digamos. Por ejemplo, el colectivo ICOBE, por poner un ejemplo, llama a convocar, a concentrar, a las 16 en la Plaza del Entrevero para pintar carteles y preparar materiales y arrancar, sumarse en 18 de julio Bien. A la marcha. La Internacional Feminista, por ejemplo, convoca sí a salir desde Plaza Independencia, pero con otra consigna, que en su caso es Estado ausente, pobreza y violencia hacia las mujeres. Este es como el panorama general. Como bien vos dijiste, en todo el país va a haber convocatorias. Esta es la de Montevideo, que generalmente es la que convoca más gente. Digamos, la convocatoria que parte del PIT-CNT con el contenido de definición de la marcha como marcha antiimperialista ha generado discusión y en algunos casos cuestionamientos en las últimas horas. ¿Cómo podemos resumir esa parte de la conversación? Bueno, lo primero que hay que decir es que el PIT-CNT, a través de la Secretaría de Equidad y Diversidad, es una de las organizaciones que participa en esta plataforma que es Vía al 8M. Entonces, lo que hace es adaptar esta consigna que se eligió, se definió colectivamente entre esta veintena de colectivos a lo que ellos consideran más importante. Entonces, de esta consigna grande, digamos, que era 8M, acción feminista antiimperialista por la soberanía de los pueblos no pasarán, el PIT-CNT elige convocar con 8M antiimperialista por la soberanía de los pueblos no pasarán. Toma una parte, digamos. Toma una parte. Así como otros colectivos, por ejemplo, están convocando con 8M acción feminista antiimperialista y hasta ahí nomás, el PIT-CNT elige adaptarla de esta forma. Como verán, es prácticamente la misma que se eligió en Vía al 8M, pero sin la parte de acción feminista. Esto generó, como decías, algunas críticas y cuestionamientos por parte de figuras políticas, comunicadores, comunicadoras e incluso activistas feministas que lo que dicen es que esta consigna desdibuja o desvirtúa el objetivo central de la convocatoria del 8 de marzo, que es el Día Internacional de las Mujeres, en esto de poner el foco en los derechos de las mujeres, las principales reivindicaciones respecto a las desigualdades de género que vivimos en todos los ámbitos, las violencias machistas y demás, y centrarse solo en la parte del antiimperialismo. Una pregunta, Itefa. Sí. ¿Es novedoso que convivan convocatorias con distintos énfasis? Porque yo tengo la impresión de que capaz que en otras ocasiones, a través de otras organizaciones, existían matices o énfasis distintos y de repente no se discutía o no se había discutido eso tanto como en esta ocasión, en redes sociales, pero capaz que me equivoco ahí, por eso te lo pregunto. No, creo que yo siento que lo que pasó en este caso es que hubo una confusión respecto a... Escuché mucho en estos días, en este debate que se armó, que dijeran que quizás había muchas mujeres que no se iban a sumar porque no se sentían identificadas con la consigna del PIT-CNT.
sin entender que en realidad es la consigna del PIT-CNT, no es la consigna de la marcha. En realidad la marcha es mucho más amplia. Cada colectivo que participa tiene su consigna, sus reclamos, sus reivindicaciones, sus énfasis. Y además no hay que perder de vista que muchas mujeres que participan en la marcha del 8 de marzo, que es la más emblemática para las mujeres en este país, lo hacen autoconvocándose, van con sus amigas, van con sus carteles, sin identificarse con ninguna consigna de ninguna organización. Entonces creo que entiendo la crítica a que el foco se haya puesto solo en el antiimperialismo y que en la consigna no aparezca ni la palabra mujeres ni la palabra feminismo, pero al mismo tiempo entender que no es el PIT-CNT el que organiza la marcha del 8 de marzo, sino que es una de las organizaciones involucradas. Aclarado ese punto, ¿cuáles son las principales demandas del movimiento feminista en este contexto? Casi 8 de marzo de 2026, República Oriental del Uruguay. Muy bien. Como les decía, Vía el 8M es la plataforma que contiene más colectivos y por ende es la convocatoria, podemos decir, más grande que este año, como anticipa su consigna, va a tener un énfasis en la coyuntura internacional. Parte de los reclamos van a ser contra los ataques imperialistas, las amenazas a la paz en América Latina, el avance de los fascismos y de la ultraderecha también y sus discursos de odio que ponen el foco exclusivamente en las mujeres. Pero al mismo tiempo, obviamente, tienen los reclamos anclados en nuestro país. Esto lo supimos porque estuvimos sondeando más o menos para la previa que va a salir mañana en la diaria de fin de semana. Estuvimos hablando con los distintos colectivos para ver justamente dónde ponían los énfasis, ya que las proclamas las vamos a conocer recién el domingo, el 8. Y bueno, en Uruguay obviamente ponen énfasis en la denuncia de las violencias, ¿no? De un recrudecimiento de la violencia contra los femicidios, contra la violencia vicaria, contra la explotación sexual y la trata de personas. También hacen un llamado por la vivienda digna y por el trabajo digno también, por el fortalecimiento del Sistema Nacional de Cuidados, es otra de las reivindicaciones. También para que se resuelva la situación habitacional de muchas mujeres que viven violencia y que no tienen a dónde ir con sus hijas e hijos. También en la agenda de reivindicaciones este año va a estar el aborto, va a estar el pedido por justicia reproductiva, y esto es interesante porque es un año en el que se empiezan a gestar y armar iniciativas para modificar la ley de aborto en Uruguay, entonces esto también lo van a traer los feminismos este año. Y después, bueno, hay las consignas o el apoyo a las luchas de siempre, como el apoyo a la lucha por memoria, verdad y justicia. También todo lo que tiene que ver con los conflictos ambientales, ¿no? El repudio a eso. Y por ese lado va a ir Vía el 8M. La Intersocial, por su parte, que en general hace una denuncia más clara al Estado o hace más exigencias como a lo institucional, va a reiterar, como desde hace muchos años, el reclamo a que haya más presupuesto para implementar la ley de violencia de género, por ejemplo. Va a pedir más inversión para combatir la pobreza infantil. También que haya recursos para evaluar las denuncias y para que las valoraciones de riesgo que se hace ante las denuncias de violencia de género sean eficaces y puedan prevenir, por ejemplo, femicidios. También van a hablar de las madres que no tienen a dónde acudir en situaciones de violencia. Más o menos por ahí es el reclamo. Y después, bueno, también pudimos hablar con integrantes de la Coordinadora de Feminismos que en este caso, bueno, también van a poner el foco en el antiimperialismo, pero además en el retroceso que ellas consideran que hay en los derechos en detrimento de este avance de las ultraderechas a nivel mundial. Ellos también van a poner el foco en todo lo que tiene que ver la devastación de la tierra y la búsqueda de petróleo, y acá van a hablar un poco. Hoy estuvieron hablando, la marcha que hubo ayer, sí. Van a hacer como su denuncia a este proyecto de prospección sísmica en Uruguay. Y bueno, todo lo que tiene que ver, por supuesto, con el recrudecimiento de la violencia de género en nuestro país. Cuando abordaste las principales demandas y empezaste por la primera organización, hablaste de algunas que pueden llegar a tener
digamos, una consecuencia a nivel del Parlamento, por lo menos en la presentación de un proyecto de ley. Vamos ahora a hablar de eso para este año, en términos legislativos recién iniciándose, porque hace bien poquito empezó un nuevo periodo, digamos, de sesiones ordinarias. ¿Qué proyectos asoman como proyectos que pueden llegar a ser tratados durante 2026 vinculados a la agenda feminista en el Parlamento? Bueno, yo ahí haría como dos categorías. Por una parte, los proyectos que ya están en estudio y que este año podrían tener avances. Y por otro lado, los que todavía no son proyectos, pero que sabemos que hay una intención de generar proyectos o presentar proyectos en esos temas, como el del aborto que recién mencionaba. Entre los que ya están en estudio, uno de los principales, y que de hecho el Frente Amplio dijo que iba a ser una de sus prioridades legislativas el año pasado, es el que propone la imprescriptibilidad de los delitos sexuales contra niñas, niños y adolescentes. Veremos cómo avanza este año. Por otro lado está el que se presentó, ese está en el Senado. En la Cámara de Diputados, por ejemplo, se presentó el año pasado el de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes ante la violencia, que recordarás, Martín, es el que se presentó cuando hubo unos casos terribles de violencia vicaria y que hubo mucha movilización sobre ese tema, que bueno, es el proyecto que también presenta el Frente Amplio y que introduce modificaciones al Código de la Niñez y la Adolescencia y a la Ley de Violencia de Género también, para adaptar la realidad a algunos cambios que nuestra normativa no tiene, como por ejemplo la violencia vicaria, la violencia digital y la violencia comunitaria. Otro de los proyectos que está en el Senado esta vez es el que propone un cupo mínimo de 50% de mujeres y disidencias en los espectáculos musicales que organiza el Estado. Hace tiempo que se habla de eso. Que también es un proyecto, sí, que como el de imprescriptibilidad de los delitos sexuales está desde la legislatura pasada, pero no hubo avances. Esos serían como algunos de los principales. Y después en esto que te decía de temas que todavía no son proyecto de ley, pero que hay una intención, según lo que dijeron legisladores, legisladoras, de presentar este año o incluso el año que viene, que yo mencionaría tres. Por una parte, el de aborto, que ya hubo representantes del gobierno, me refiero al subsecretario de Salud Pública, incluso a la ministra de Salud Pública, y que entiendo que este mes, en marzo, va a haber novedades al respecto, para modificar la ley de interrupción voluntaria del embarazo, que por lo general las organizaciones que trabajan en estos temas plantean modificaciones sobre todo en 4 ámbitos, que es, por un lado, eliminar la restricción que hace nuestra ley para las migrantes, para las mujeres migrantes, con este requisito de que tienen que comprobar que al menos viven hace 1 año en nuestro país para poder acceder a un aborto. El otro es el tema de los plazos, ¿no? Ampliar los plazos. Nuestra ley establece 12 semanas, hasta las 12 semanas que se puede abortar, o la excepción de 14 en los casos de violación. Es una ley que ya tiene muchos años y que quedó vieja en ese sentido. Las leyes de aborto que se aprobaron en los últimos años van incluso hasta las 20 semanas, ¿no? Hay toda una explicación médica atrás de esto también que hace que sea muy difícil que a las 12 semanas una pueda abortar. Y después hay otras 2 razones por las que se pide modificar la ley, que tiene que ver, por un lado, con sacar la obligatoriedad del periodo de 5 días de reflexión que impone la ley, que entienden que, hablando mal y pronto, no sirve para nada. Y por otro lado, cambiar esto de que haya un equipo multidisciplinario que atienda a las mujeres que quieren acceder, que entienden que no tendría que ser obligatorio y que además, por lo que cuentan personas que siguen este tema, genera incluso obstáculos. Por ejemplo, en el interior del país a veces no se pueden formar esos equipos multidisciplinarios y eso retrasa la atención a las mujeres que quieren acceder a un aborto, y sabemos que justamente con lo de los plazos es difícil cuando desde el centro de salud te lo retrasan, ¿no? Porque influye en la posibilidad de que puedas abortar o no, en definitiva. Esto con respecto a interrupción voluntaria del embarazo. Sí. Perdón que me colgué con ese tema, pero hay otros dos
Hay otros dos. Claro, hay dos que vos decías también pueden llegar a generar proyectos de ley que ingresen al Parlamento, además de este vinculado a interrupción voluntaria del embarazo. ¿Esos otros dos son? Sí, por un lado, lo hablamos el otro día, la ley de violencia digital, que está este modelo interamericano que se aprobó en diciembre y que, bueno, la semana pasada el gobierno lanzó un diálogo social para empezar a preparar la posibilidad de presentar este proyecto, que no sabemos cuándo va a ser, quizás no sea este año, pero quizás el año que viene. Y el segundo es, hablando con la senadora Constanza Moreira del Frente Amplio hace unas semanas, ella me decía que existe la posibilidad de elaborar un nuevo proyecto de ley de paridad después de que fracasara la iniciativa que se estuvo discutiendo en la legislatura pasada. Así que por ahí más o menos iría la agenda legislativa de este año y del resto de la legislatura. Bien, una cantidad de temas, ¿no? Son muchos los que mencionaste, tanto por los proyectos que se sabe serán tales, ingresarán, en algunos casos ya están en el Parlamento desde antes, y por otros que podrían llegar o reflotarse, ¿no? Durante este 2026. Todos temas que vas a estar siguiendo. Gracias, Tefa. Gracias a vos.